En las grandes ciudades de principios del siglo XX, las estaciones de tren eran organismos vivos. El vapor flotaba bajo las cubiertas de hierro y cristal. El carbón impregnaba el aire. Los altavoces aún no existían como hoy, y los anuncios se gritaban con voz humana, firme, repetida. Para un revisor, el trabajo comenzaba mucho antes de que el tren se pusiera en marcha. Llegaba temprano, uniforme limpio, botones pulidos, gorra recta, reloj de bolsillo ajustado al horario oficial de la compañía. La puntualidad no era solo disciplina, era prestigio. Antes de la salida, el revisor debía confirmar la lista de pasajeros de primera y segunda clase, comprobar la numeración de los vagones, verificar que los compartimentos estuvieran correctamente asignados, coordinarse con el jefe de estación y el maquinista, revisar documentación de equipaje especial. En rutas largas, especialmente aquellas que atravesaban regiones poco transitadas, el control debía ser aún más meticuloso. Se comprobaban billetes en el andén, pero también dentro del tren tras la partida. Se verificaban sellos, fechas, destinos intermedios. En una gran ciudad, el trabajo era mecánico, previsible, estructurado. Los pasajeros eran comerciantes, familias, estudiantes, soldados en traslado, maletas de cuero, cajas de madera, jaulas con aves pequeñas. El ruido era constante, la vida evidente. Nada en ese momento sugería que, horas más tarde, el mundo se volvería más estrecho y silencioso. Y sin embargo, los revisores veteranos sabían que ciertas rutas no eran iguales a las demás. Algunas líneas ferroviarias eran conocidas por su duración, otras por su escasa rentabilidad, y algunas por algo que nunca figuraba en los informes oficiales: la línea hacia el norte profundo, o hacia las costas interiores, o hacia las regiones pantanosas donde los mapas eran menos detallados. Esas tenían fama, no por accidentes frecuentes, no por retrasos, sino por una cualidad más difícil de describir: un cambio en la atmósfera. Cuando el tren partía, el mundo aún era reconocible. El traqueteo inicial, el vapor liberado con fuerza, la vibración del metal sobre metal. El revisor comenzaba su recorrido sistemático, puerta por puerta, compartimento por compartimento. Billetes, por favor. Observaba sin parecer observar. Un buen revisor debía notar detalles, nerviosismo inusual, equipaje sin etiqueta, pasajeros que evitaban el contacto visual, personas que no parecían saber exactamente dónde descendían, pero al principio del trayecto todo era normal. Los campos eran cultivados, las estaciones intermedias estaban iluminadas, había intercambio de pasajeros, algunos descendían, otros subían, la vida fluía. El revisor anotaba incidencias mínimas: un billete mal fechado, un cambio de asiento, un equipaje extraviado. Horas después, la densidad de pasajeros comenzaba a disminuir. Las conversaciones bajaban de volumen. La luz del día empezaba a volverse oblicua. En los viajes más largos de aquella época, atravesar varias provincias podía llevar más de 15 horas, a veces más. Con cada parada, el tren parecía dejar atrás algo más que distancia. Las estaciones se hacían más pequeñas, los edificios más bajos, las señales menos recientes. Había paradas donde solo descendía una persona, y nadie subía. El revisor descendía al andén en esas ocasiones, comprobaba el reloj, intercambiaba una breve mirada con el jefe de estación. En algunos lugares el silencio era extraño. No el silencio rural habitual, sino uno más compacto, como si el sonido no viajara igual. Las lámparas de gas oscilaban con el viento. El tren respiraba vapor blanco,
en medio de la oscuridad creciente. Cada minuto detenido parecía más largo. Los revisores experimentados conocían esa sensación. El reloj marcaba 60 segundos, pero el cuerpo percibía algo más extenso, una suspensión. Cuando el tren volvía a ponerse en marcha, el alivio era casi físico. Dentro de los vagones, el ambiente también cambiaba. Los pasajeros restantes eran menos numerosos, más callados, más difíciles de clasificar. Algunos viajaban sin equipaje visible. Otros parecían haber estado ya allí desde el inicio, aunque el revisor no recordaba haber sellado su billete. Pero el procedimiento era claro. Se revisaban documentos, se marcaban destinos, se anotaban observaciones. Y si algo no encajaba del todo, se atribuía al cansancio. Un viaje largo exigía resistencia mental. La luz del día empezaba a volverse oblicua. Cuando el tren se internaba en zonas verdaderamente inhóspitas, la noche parecía más profunda. No había pueblos visibles desde las ventanas. No había luces lejanas. Solo bosques oscuros, o llanuras interminables, o zonas pantanosas donde la niebla emergía sin previo aviso. Desde dentro del vagón, el revisor podía ver su propio reflejo en el cristal, y más allá, nada definido. La niebla a veces se adhería a las ventanas, como si quisiera mirar hacia adentro. Había tramos en los que el tren reducía la velocidad, no por avería, sino por precaución. La visibilidad disminuía, y en esos momentos algunos pasajeros parecían prestar una atención especial al exterior. No miraban con curiosidad, miraban con reconocimiento. El revisor cumplía su deber, continuaba su ronda, pero empezaba a notar algo en el ambiente, un leve distanciamiento, como si los compartimentos no estuvieran completamente alineados con el espacio que los contenía, como si el tren, sin abandonar las vías, atravesara zonas donde el paisaje no respondía exactamente a la lógica habitual. En ciertos puntos del trayecto, el tren debía detenerse, aunque no figurara un gran asentamiento en los mapas. Pequeñas estaciones de madera, un farol, un banco, un edificio bajo. Al descender al andén, el revisor sentía una cualidad distinta en el aire. No necesariamente miedo, pero sí una impresión de desplazamiento. Los pasajeros que bajaban allí lo hacían sin prisa, sin despedidas y a veces sin equipaje. El jefe de estación, si había uno visible, no siempre hablaba. Asentía, marcaba una señal, y el tren partía de nuevo. Desde la ventanilla, esas estaciones parecían desvanecerse en la niebla con rapidez excesiva. El revisor regresaba al interior, anotaba el descenso, revisaba que ningún pasajero hubiese cambiado de compartimento sin aviso. El protocolo era su ancla, siempre lo fue. En los últimos tramos quedaban pocos viajeros, y el revisor los conocía de memoria. Sabía quién debía descender en la terminal. Sabía quién tenía billete hasta el último punto de la línea. Pero en ocasiones contaba, y el número no coincidía exactamente con sus registros iniciales. No era una diferencia grande, uno más, uno menos. Nada que pudiera demostrar con absoluta certeza. Si alguien le preguntaba por esas rutas, fuera del servicio, el revisor respondía con profesionalidad. Son viajes largos. Nada fuera de lo normal. La noche y el cansancio juegan malas pasadas. Jamás mencionaba la sensación de que, en ciertos tramos, el tren parecía avanzar por un espacio que no estaba completamente vacío, ni la impresión de que algunas miradas desde los compartimentos
no reflejaban curiosidad, sino evaluación. Al llegar al destino final, la terminal era pequeña. No había multitud. El tren exhalaba vapor con un sonido largo, fatigado. El revisor descendía último. Entregaba documentación. Cerraba informes. Todo debía cuadrar. Siempre cuadraba. En papel. A la mañana siguiente el tren haría el recorrido inverso. Volvería hacia la ciudad grande, hacia el ruido, hacia la certeza. Y durante unas horas, el revisor casi olvidaría la cualidad distinta de aquellos tramos remotos, hasta el siguiente viaje. Porque en esas rutas, más allá de los campos cultivados y las estaciones bien iluminadas, existía una franja de territorio donde la noche era más densa, donde la niebla parecía moverse con intención, y donde, durante el breve minuto en que el tren permanecía detenido antes de partir de nuevo, el tiempo no fluía exactamente como en el resto del mundo.